años pasaron de la trágica explosión de ese edificio en Rosario, yo lo recuerdo perfectamente, estábamos ese día haciendo el programa y cubrimos durante todo el día lo que fue esta catástrofe donde murieron 22 personas. Hay una familia que sigue reclamando justicia, una familia que no arregló la indemnización y siguió con su denuncia, llegó hasta la Corte Suprema. Hoy vamos a hablar con el hermano de su víctima, de la víctima por la cual están justamente querellando, Adrián. Ahora enseguida vamos a hablar con él, pero primero recordemos lo que fue ese día. Tremendo, tremendo. Yo lo recuerdo perfectamente, los bomberos trabajando. Fue muy difícil, 22 personas y muchos heridos también. Más de 60 heridos. Un edificio que se prendió fuego por completo el 6 de agosto del 2013, martes 6 de agosto del 2013 a las 9:38. Ese es el momento exacto, el minuto exacto en el cual murieron 22 personas y en el cual un edificio entero terminó derrumbándose y prendiéndose fuego a causa de, según creyó la justicia en algún momento, sobre todo la fiscal del caso, a raíz de una cadena de negligencias. Exacto. Así dijo la fiscal en su elevación a juicio que había sido lo que sucedió en la calle Salta al 2100. Recuerdo que ese día no se sabía qué pasaba, no se sabía si había sido una bomba, claro. no se entendía, ¿no?, qué podía haber hecho que un edificio explote de esta manera. Algo que uno siempre piensa, no, bueno, es un escape de gas, pero nadie imagina que esto sí puede pasar por la negligencia de una persona o de dos, claro, o de varias en este caso, ¿no? Porque fue así, fue un escape de gas. De hecho, tenemos 22 muertos, más de 60 heridos y una sola persona condenada que encima está en una prisión domiciliaria sumamente deficiente, sin ningún tipo de control. No cierra. El gasista. El último gasista. Y como vos decías, Mariana, no se entiende que hayan condenado solo al último gasista que trabajó en ese edificio, que hizo las cosas mal, es cierto, hizo las cosas mal, pero porque un gasista haga las cosas mal, no se derrumba un edificio ni se mueren 22 personas. Y en este caso quedó comprobado, aunque después la justicia terminó entendiendo otra cosa, más por cuestiones políticas que por las pruebas mismas, de que sí, de que solamente había sido el último gasista que había dejado el gas corriendo durante 12 minutos que provocó el incendio y las muertes. Sin embargo, atrás había una cadena de responsabilidades. ¿Quiénes fueron los responsables? Bueno, según creyó la fiscal, que ahora falleció, antes de que llegue a juicio y que terminen absolviendo a 10 personas, antes de que haya actuado ese último gasista, ese martes 6 de agosto, gente de la empresa Gas Litoral había pasado por el lugar y había dado el ok a unos trabajos bastante turbios y mal hechos que había realizado un gasista matriculado contratado por el consorcio, que lo que había hecho era, el edificio tenía 2 medidores, sí, tenía problemas, había cortado el gas, lo habían devuelto, o sea, le habían cortado el gas por las deficiencias que tenía, había vuelto el gas, pero seguía funcionando mal. Entonces, en una reunión clandestina, el consorcio se junta, dice, llamemos a un gasista matriculado, sin que se entere mucho el resto de los propietarios, el resto de los inquilinos, y que este gasista matriculado, sin avisar demasiado a la empresa, saque uno de los medidores y lo reemplace por un arreglo casero, por un elemento casero. Bueno, ese fue el comienzo del final. Porque después de que actuó ese gasista, vino la gente de Gas del Litoral, lo revisó, dio el ok, había un caño que estaba negro y lo pintaron de amarillo para que pase desapercibido. Hubo un gasista o una persona de la empresa que semanas antes entró al edificio, habló con uno de los propietarios o de los inquilinos y le dijo, perdón la expresión, esto va a volar a la mierda. Sí. O sea, ya se sabía que podía pasar. Era peligroso lo que estaba pasando. Y efectivamente pasó y murieron 22 personas. La mayoría de las familias terminaron desistiendo del juicio penal porque arreglaron por dinero, excepto una familia, exacto, la de Débora. La de Débora. Estamos que siguió adelante. Con Adrián, el hermano de Débora. Hola Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por participarme. No, por favor, gracias a vos por acercarte, viniste con tu familia, estuvimos hablando un poquito antes de que arrancara el programa. Yo recuerdo mucho cuando fue este caso y recuerdo el de Débora principalmente porque a Débora tardaron mucho en encontrarla. Sí, ¿Cómo fue? 3 días, sí.
Toda la introducción que ustedes hacían y justamente de una cadena de negligencia, pero bueno, nosotros también lo que necesitamos no solo justicia, sino contar esta historia, porque es una historia de una impunidad terrible, un fallo que se basó en pruebas que la fue cortando a su manera para que sea el fallo a favor de estos asesinos, fue el triunfo de los victimarios, no de las víctimas. Y bueno, y la familia Gianangelo, como bien decía, es una familia que no se rindió, una familia que la vida de mi hermana, o sea, la hija, nuestra nena más amada, de 2 hermanos varones, mi madre fue madre a los 40 años, una madre vieja para el pueblo, fue toda una sensación, venía después de 2 varones que eran terribles. Nosotros no vamos a rendir nunca, y menos ponerle precio a la vida, porque de eso se trata toda esta causa, porque a mi hermana no me la devuelve nadie. Y la justicia realmente, las víctimas hacemos una peregrinación en la justicia, porque como bien decía él, al ser una sola familia, la fiscal también se baja en un delito, lo cual la gravedad de este delito, el estrago culposo agravado por la muerte, un delito de la seguridad pública, en la cual el Estado tiene el deber de seguir hasta el final, que por eso nosotros decimos que vamos a seguir hasta el final. Nosotros vamos a seguir hasta el final, o sea, hoy en día tenemos la causa en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Agradezco que me des de espacio. La gente del interior lo siente mucho que no puede llegar a los medios nacionales, y realmente los medios nacionales traccionan esto. Para eso estamos acá, Adrián, justamente, para darle visibilidad a todas estas causas, ¿no?, de familias buscando justicia, y que la justicia no parece responder, ¿no?, a tiempo sobre todo. Claro, y por eso en una justicia ausente hay una familia presente. Por eso nosotros volvemos a presentar toda la prueba. O sea, nosotros no vamos a reclamar algo caprichoso, no vamos sin fundamento de derecho, y tampoco sin una testimonial, y tampoco sin una pericia. Tienen todos los elementos para fallar y para que vean que los 11 responsables de la tragedia de Calle Salta tienen nombre y apellido. Por eso, con orgullo lo digo, que la familia Gianangelo sentó en el banquillo del acusado y le puso cara y le puso nombre a quiénes son los responsables de la tragedia. Por eso la sociedad... Vamos a desandar el camino para ver esa cadena de negligencias, ¿no? Débora tenía ¿cuántos años? Mi hermanita, 19 años. 19 años. ¿Ella vivía con vos ahí en el departamento? ¿Alquilaban ustedes? Sí, nosotros alquilamos. En el tercero C, y ese chico, en el cual el gasista... El reclamista que entra a la empresa tiene reclamistas que son aquellas personas idóneas en el tema, que entran a tu propiedad privada y tienen el deber de vigilar y advertirte la falencia que tienen o un gasista matriculado que hace el trabajo o el departamento propiamente dicho. Ese gasista que le dice, con respeto a la televisión, se va a volar toda la mierda, me dice, ese gasista me lo dice a mí. Por eso ahí empieza mi batalla de un mes antes de la tragedia. Por eso digo que es... O sea, el gasista fue a tu casa a revisar, vos creías que el problema era del departamento. Claro, mi hermana, o sea, nos cortan el gas por una falta de pago, en eso son rapidísimos, Litoral Gas, te cortan el gas enseguida, yo me vengo a la noche y mi hermana no teníamos gas. Entonces le hacen firmar un consentimiento, un papel, donde le permitía entrar a 2 inspectores de la empresa. La empresa tiene inspectores, reclamistas y gerente técnico y gerente legal propiamente dicho. Lo hace entrar y cuando contactan que el edificio, el departamento mío no tenía las condiciones adecuadas a la normativa NAC 100 y 200, que son las del ENARGAC, que le da a esta empresa para regularlo y controlarlo, nos saca el medidor. Y ahí empieza la batalla, porque yo tengo que contratar a un gasista, que es el primer gasista que yo imputo, que es Ayala, y su compañero, que me hacen los trabajos. Adecúan el departamento. Ese departamento era el único que estaba adecuado, con lo cual había olor a gas. Una vez cortan a vos solo el suministro de gas, porque tenías deficiencias, el calefón, por falta de pago se lo cortan. No, por falta de pago, pero y después ven las deficiencias. Claro. Y ustedes la arreglan esa deficiencia. Nosotros arreglamos esa deficiencia y ahí una vecina en esa semana empieza a ver olor a gas. Siempre hubo olor a gas en ese edificio, porque son edificios de la década del 70. Entonces, la vecina del 9º piso llama al Litoral Gas y quitan lo que ustedes relataban en el principio, el regulador de gas. Claro, o sea, eso a todo el edificio. A todo el edificio deja sin gas. Y ahí empiezan los insultos hacia nuestra persona, porque se pensaban que nosotros éramos los que habíamos hecho la denuncia, y no éramos nosotros, era esa vecina. Esto está comprobado en el juicio. Perdóname, perdón Mariana, pero contá, ¿qué te decían puntualmente las personas que vivían en ese edificio por lo que vos habías hecho, que era tratar de ayudar a todo el edificio? Sí, me deseaban la muerte, enfermedades, cartelito en el ascensor, y bueno, a mi hermana también el maltrato físico, como era más chiquita. Estaban todos enojados, porque era un invierno muy crudo en ese momento. Bueno, y ahí empieza increíble, ¿no? La batalla y los reclamos. A donde nosotros le reclamamos al 0800 gas, la falta de gas. Ahí entra el gasista, Ayala, mi gasista contratado por el consorcio y por el edificio, y empieza a martillar. Estuvo 9 horas metido en el regulador, con lo cual le adelanto que para manejar un regulador solamente la empresa está autorizado, y eso lo dice la normativa NAC, no lo dice Gianangelo.
y ellos manipularon ese regulador. Claro, lo sacaron tres veces. Es donde llega la gran presión del gas, la troncal, y el regulador lo que hace es convertirlo en domiciliario. Entonces, si vos tenés un problema ahí, tenés una fuga de gas, que es lo que pasó acá. Se fue el foso del ascensor hizo de chimenea ese día. Claro. El último gasista lo que hace es eso, quitar el regulador y dejar que la boquilla apunte para el lado de las puertas. Nosotros teníamos 2 puertas grandes. Esa es la decisión que lo lleva a ser el único no acusado, el único imputado. En realidad, no, imputados eran los 11. Fue el único que recibió una condena. El juicio, nosotros hemos cumplimentado todas las partes del juicio. O sea, hemos procesado a las personas, la hemos imputado, hemos aportado la prueba y lo hemos elevado a juicio. En la elevación de juicio, en la primera instancia, en la sentencia da un fallo dividido, condenando al gasista, al último que toca la cosa, porque hay una teoría objetiva que tiene dos vertientes. Sería la vertiente de Jacobs y la vertiente de Roxin, que es la que apoyamos nosotros. Con la cual habla de una cadena de negligencia donde nosotros le presentamos a los jueces una película. ¿Quiénes intervienen? Ellos van directamente al último que tocó la cosa, que es el gasista. Esto fue muy temprano, a la mañana 9 y pico, me parece. 9:38, porque cuando ¿Vos no estabas? yo alcancé a salir justo. Mi hermana quedó ahí. Y ¿Cómo te enterás de lo que pasó? Porque como venía diciendo, yo tenía fallas ya en el departamento y yo cursaba procesal penal, que es una materia que se cursa todo el día, tiene mucha práctica. Iba con el pelo duro y sin bañarme porque no teníamos suficiente fuerza de gas. Eso es lo que hace el regulador, le da fuerza, como decía Jesse. Y entonces yo me venía quejando. Me llama una profesora y me dice, fíjate que hay un problema, que estalló una caldera, se creían que estalló una caldera en el supermercado al lado. Y bueno, y ahí yo empiezo a correr por Pellegrini y un taxista me lleva y bueno, y me encuentro con la imagen más catastrófica, que todos los testigos la pueden describir como una guerra, porque es un edificio en ruina. Bueno, terrible. Y la verdad que es desesperante, porque tardamos 3 días en encontrar a mi hermana. Después, como somos de pueblo, no teníamos forma de llevarnos a mi hermana al pueblo. Y ahí empieza la gente que es solidaria, y después me tuve que volver porque habían quedado mis vecinos ahí adentro, así que vine a ayudar en el rescate. Y no se lo deseo a nadie. Pero claro. No le deseo a nadie ponerse la camiseta de víctima. A mí no me gusta venir a estos programas. Yo quiero, continuar con mi vida. A nosotros nos arrebataron lo más lindo. Y a mi hermana le sacaron todos los sueños. Imagínense que yo he convencido a mi hermana para que vaya a estudiar abogacía y yo le hablaba de la justicia. Y después cuando uno ve en televisión un caso como ahora el que me está mirando, Bella Ángelo, y tal vez hace zapping, porque dice, bueno, es una tragedia, es una cuestión de impunidad. A mí me pasaba con Soledad, con el caso Carrasco, con Bloomberg. Yo pensaba que eso estaba re lejos. Y después me tocó a mí caminarlo, ponerme la remera, que no se lo deseo a nadie, la remera de mi hermanita, y nos sacaron eso. Lo más preciado, como en esa imagen. No saben lo que luchamos por tener a mi hermana, porque vaya a estudiar. O sea, esta es la historia de una familia que tiene principio, que tiene dignidad, que tiene amor. O sea, de unos chicos que van a estudiar porque un padre carpintero que tiene todos los dedos rotos y una madre que ama de casa manda a los hijos para, viste que te dicen, para que vos seas alguien. Y mirá cómo nos cuidan, porque mi hermana murió en su casa. Sí. El lugar más seguro, para nosotros era. Para un estudiante, el departamento, el lugar más seguro. Y a donde estaban todas nuestras cosas. Yo no tengo más ni un recuerdo. Ahora existe toda la tecnología. Yo no tengo más fotos. Por ahí la producción me pedía fotos. Y yo no me quedé sin nada. Son las fotos que andan dando vueltas. Y encima, uno no solo le pone el cuerpo. Porque a mí Calle Salta no me la contó nadie. Yo la viví. Estuve todos los días adentro, como le decía. Reclamé una y otra vez. Porque era una bomba de tiempo eso. Era la crónica de una muerte anunciada. Y encima lo dejan todo libre. Porque a mí no me convence que el tipo tenga una prisión de domiciliaria. Porque ese asesino no es el único. Hay otros. ¿Qué sería justicia para ustedes en este caso? Que los 11... Que los 11 responsables tengan la pena de prisión efectiva y además una pena irrisoria, porque nosotros vemos la pena máxima que es 5 años, con lo cual mataste a 22 personas en un estrago culposo, con toda la negligencia posible y te dan 5 años más. Eso sería justicia para nosotros. Pero la justicia no llena el vacío. No. El vacío es muy difícil, la ausencia física uno la va a sentir siempre. Pero ustedes tomaron la decisión de no aceptar esa indemnización y de seguir adelante con este... No, porque la vida de mi hermana no tiene precio. Eso que lo he dejado en claro y no me voy a mover un ápice de eso. Y es más, sería mentir si yo diría que alguna vez la empresa me dijo para arreglar, jamás. Nadie te llama para arreglar. Y no es una indemnización, sino que es... No, porque llamó la atención ver de tantas víctimas que solo quedara una familia, ¿no? Reclamando. Bueno, pero esta es la historia de vida, de una familia, como ¿sabés qué me decían la otra familia? Nosotros que éramos de un pueblo bucólico.
Y la fiscal, ¿sabés qué nos decía cada vez que nos presentábamos a derecho? Y anda con esos dos viejitos. Mi papá envejecieron un montón. Anda con esos viejitos, llévalo al pueblo, anda al pueblo, agarrá, me decía La Plata. Nos encontrábamos en un gimnasio que de calle Una ciudad universitaria, Rosario. Sí, totalmente. A ver, qué tacto la fiscal, qué tacto la fiscal. Los chicos del interior. Porque ahora porque existen las aulas virtuales. En la época nuestra nos teníamos que ir de casa a estudiar. Total. Yo te entiendo, imagino tus viejos el síndrome del nido vacío, de que los tres se fueron a Rosario a estudiar. No, Digo, y aparte qué lo tacto que la fue, fiscal. porque esto fue terrible, o sea, llegar a rescatar el cuerpo de Débora fue tremendo, fueron 3 días de buscarla y buscarla, fue muy bravo, Mire, y le realmente era cuento, la imagen de mi guerra. hermana es la única persona que fallece de asfixia. Y en el juicio, mi madre fue la única madre, o sea, que utilizó por primera vez la ley de víctima en la provincia de Santa Fe. Cuando le habla al juzgado, le reclama, le achaca la conducta de que mi hijita murió de asfixia y que habían tardado 2 horas 46 minutos tardaron. Porque en la ciudad de Rosario no hay un plano que diga por dónde pasan los caños de gas, o lo de Telecom, o lo de la empresa que sea. Por eso hacen un pozo, por el lado de calle Balcarce, y salta, y se equivocan y encuentran en medio del caño de gas los caños de la luz. Por eso tienen que venir de este Es lado. un punto muy importante lo que estás diciendo, Adrián, porque si hubieran cortado el gas Mi cuando hermanita fue... estaría con viva. Y Tu yo no hermana estaría con viva. Seguro. Y hay alguien que tomó la decisión de no cortar el gas. Y eso está en el después juicio. de este Y eso está en el juicio de la terrible- gerente actual. La gerente técnica Lestra lo declara en el juicio y encima los jueces lo pasan a la sentencia escrita. ¿Sabe qué dice? ¿Qué le contesta a mi mamá en una risa burlona cuando declara que pide declarar? Y le hace alusión a la contestación de una madre que perdió a su hija. Que como decía Jesse, que manda todo, porque nosotros gastamos todo, nos ahorro todo en el sacrificio para que esos chicos vayan a estudiar a Rosario. ¿Sabe qué le dice? Que si ella cortaba el gas en ese momento, 300.000 usuarios quedaban sin gas. Y en la Esto es zona, terrible, en la zona porque- más coqueta de Rosario, Obvio, Boulevard obvio. Oroño. ¿Cómo van a cortar el gas en Boulevard Oroño? Total. Pero Ahora, si se acababa de haber Claro. una explosión, había que cortar el gas. Había que Había un cortar el gas pedido porque también. había gente que peligraba su vida y que no estaban rescatando entre los escombros. Y no nos O sea, olvidemos Adrián- lo que es convivir, que entiendo que vos nos estás contando esto de todo el tiempo olor a gas. Eso también es nocivo. O sea, no puede Sí, estar todo el obvio. tiempo Los oliendo gas avisos para el estaban, cuerpo. los avisos Aparte, estaban, sí, pero sí, yo entiendo estaba. el dolor de la madre cuando le dicen iba a cortarle el gas a 300.000 personas. Sí, estaba mi hija ahí, Sí, por supuesto. claro. Ahora, fíjate, Pero podía cortar fíjate- el gas al edificio, es decir, y no a las 300.000 No, personas. lo que pasa es que esa cuando no fue respuesta. la catástrofe, cuando sucede esta Esa no es. explosión, la decisión había que tomarla y iba a afectar a toda esta gente, que estoy segura que si le preguntás a las 300.000 personas si le Obvio. cortaban el gas 10 minutos, si no Total. alguien iba a tener un Totalmente. problema. Mire, y hay otro Bien. problema, porque si lo querían cortar no iban a poder, porque cuando el litro del gas agarra la privatización de la empresa, las 50 esclusas que tiene la ciudad de llave de corte les hace bloque de hormigón, con lo cual estaban inoperables. Segundo, la máquina obturadora, que es una máquina DW30, búsquenla, que sale en $2.000 en ese momento, estaba por fuera de la ciudad en Circunvalación y Ovidio Lago, con lo cual se opera con 6 operarios. Cuando llega a Calle Salta, que llega casi 2 horas y pico, 2 horas y 10, no la podían bajar del camión porque no tenían operario para operarla. Luego, cuando la brocha del caño es un caño de tantas pulgadas, la brocha que llevaron era más chica, con lo cual a martillazo obturaron el caño. Y al día de hoy, ¿saben cómo se hace? Busquen en los diarios, en la televisión, que todos los días hay fuga acá en Rosario, a martillazo. Eso te iba a Tremendo. preguntar. Adrián, Elvita. perdón. Sí. Adrián, ustedes ya están en corte. ¿Por qué? ¿Cómo llegaron a la corte? Quejándonos, en queja constante, porque ante una sentencia impune no lo vamos a resistir nosotros, Claro. no lo vamos a tolerar. Entonces, en queja, en la primera sentencia apelé, en la apelación le dieron la razón de nuevo a la primera instancia, en un fallo dividido de nuevo y condenan a Gallita en un fallo dividido, con lo cual no tenía sentencia firme. De la apelación, vamos en queja a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, y en la Corte de Justicia de Santa Fe, vale decirlo, una ministra, la única ministra mujer que, por casualidad, después de ese fallo la jubilan y quedan los varones. Castaldi, ¿no? Gastaldi no da la razón. Y dice, y esto no lo dice Gianangelo, le dice a los propios compañeros, a los ministros de la Corte, le dice, ustedes no tuvieron en cuenta ni los estamentos anteriores, la probatoria, o sea, la prueba aportada, la testimonial y ni siquiera la pericia. Y los videos. O sea, ahora explíquenme ustedes cómo fallaron todas estas instancias anteriores y la misma Corte de Santa Fe. Claro, tendría que haber fallado con todo eso. Exacto. Claro. Pero es Todo lógico. eso. Claro. Adrián, ¿sentís que cambió algo en Rosario? Que vive como ciudad una especie de boom de construcción también. Hay zonas en las que no para de haber construcciones nuevas. ¿Cambió algo en la ciudad? Mire, cuando pasa la tragedia,
y además, como me conocen, ya estoy identificado como el chico de la tragedia, y uno se vuelve experto en gas. Para ir a un juicio de gas, tenés que ser experto en gas. Por eso me asesoré con una persona que de incógnita era de la empresa y no asesoraba, porque si no, nadie te va a ayudar, porque tiene el monopolio. Nosotros somos usuarios cautivos de esta empresa, tiene el monopolio del gas. Con lo cual te digo que había 90 departamentos en ese momento que no estaban habilitados. Al día de hoy, si usted me pregunta cómo están las cosas, igual. Porque hay departamentos, este departamento era de la década del 70, no tenía plano, no había plano en la ciudad de seguridad. Y los caños, eso está comprobado en juicio, los caños que pasan por abajo de la ciudad, que proveen el gas, tienen una vida útil de 30 años. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos años tiene la empresa y cuántos edificios hay que son de la década del 50, del 40? ¿Están adecuados? No, porque ¿sabes? La misma gente te lo dice. Yo no voy a denunciar porque la empresa me corta el gas. Que hay riesgo de que esto vuelva a suceder. Por supuesto. Por eso la memoria activa, lo que les pasa a ustedes cuando mencionan en la introducción, que se acuerdan qué pasó en el 2013, esto es lo que vale. Y la gente que manda a los hijos a estudiar Rosario, lo digo siempre, adecúen el departamento, hagan las cosas bien. Tenemos la misma empresa que le renuevan la licencia encima, por 30 años más. Ahora, fíjate este dato que quedó asentado en la causa 970/13, que es la causa de la explosión. Los 3 inspectores de Litoral Gas, de la empresa, tuvieron intervención en el edificio los días 25 y 26 de julio y el 2 de agosto. Esto fue el 6 de agosto. O sea, que hubo 3 inspectores de la empresa que estuvieron en el lugar con intervención apenas semana y media antes del hecho. O sea, mirá si no van a ser responsables 3 inspectores que van al lugar y una semana y media antes no se dan cuenta de las deficiencias que tenía el edificio. Es insólito. Que esas 3 personas estén absueltas, esas y tantas otras, no tiene sentido. Y también es importante el rol de la víctima y los derechos derechos que tienen y que los derechos que están ejerciendo a falta de una fiscalía fuerte. Porque este rol lo tendría que cumplir la fiscalía, no la víctima que está pasando el dolor. La fiscal desistió. Tendría que estar La fiscal desistió. Claro, después falleció, pero desistió. Sí, claro, pero por eso. Ni siquiera la fiscal. La víctima tiene que estar atravesando su duelo, no removiendo todo este dolor. Pero una fiscalía ausente hace que el rol de la víctima... Exacto. Por eso uno, con el tiempo, o sea, me falta poca materia para recibirme abogado, yo soy de profesión mediador, pero se tiene que no solo ser, te tiene que recibir, primero te condenan a ser víctima toda tu vida, porque si no tenés justicia, o por lo menos la familia de Gianangelo, yo no voy a arreglar nunca, y vamos a darle hasta el final. Después tenés que volverte, o sea, abogado, experto, porque llega un momento que los abogados se pagan en dólares. Yo soy de una familia de carpinteros, o sea, yo soy un laburante de a pie. Es imposible. Ni sabía lo que era el dólar yo. Me tocaba pagar abogado en dólares, la de ahora no. Pero más vas ascendiendo, más te quitan recursos, porque es así. Total. Pero, fíjese y mire el juicio, a estos asesinos le proveen los mejores abogados, porque esa familia cuando firman ese acuerdo voluntario que se sientan y le ponen precio, firma un acuerdo que la cláusula de eso está aprobado en el juicio. En la cláusula dice, usted no puede accionar, escuche bien, contra gasista matriculado, las personas que intervinieron antes y durante la tragedia. Reclamista, la empresa Litoral Gas y consorcio. No o sea, ellos eran una punta de lanza. Adrián, yo te quería preguntar por eso. Sí. En la causa penal entiendo que están imputados inspectores y hay una responsabilidad penal, pero después, acá la empresa Litoral Gas tiene una responsabilidad mayor, entiendo, porque es interesante porque esa empresa surge las privatizaciones en el marco del menemismo, del 92, digamos. Claro. Y es una gestión privada del gas que entiendo que no está siendo eficiente. Digamos. Bueno, y bien echa la ley, echa la trampa, porque tenemos un ente regulador que no regula. Claro. O sea, vos cuando vas a la facultad de la escuela te dicen, hay un ente regulador que supuestamente regula todo. Bueno, el ente regulador sanciona con 13 faltas graves a la empresa económica. ¿Sabe cuál es el monto máximo de una falta grave de la sanción? 500.000 pesos. ¿Sabe cuánto facturaba la empresa? Es la segunda empresa que en Santa Fe, después de la EPE, que más facturaba en ese momento. Facturaba 17 millones. ¿Qué inversión hacía esa empresa en seguridad? O sea, seguridad le estoy diciendo. Dígame, el 1,2%, probado. Le convenía pagar multa. ¿Le convenía pagar multa? Sí. Y quien le pagaba a los damnificados para no proseguir en el juicio, ¿es la empresa? La misma empresa que contrata una aseguradora que es la Meridional y lo mismo lo está diciendo de la cláusula del convenio. O sea, básicamente estamos diciendo que es más rentable matar personas que hacer las cosas bien. Lo cual es una locura. Eso, a ver, en muchos órdenes se ha visto en las últimas décadas en la República Argentina.
con los Claro. seguros en algún momento Sí. determinado, porque les conviene muchas veces a las empresas pagar en lugar de invertir en seguridad. Yo quería preguntarte si hoy por hoy en Litoral Gas están estos funcionarios. Los mismos. Es más, uno de los asesinos se jubiló y pasé el perro en una plaza que la otra vez cuando inauguraron ciertas plazas en la ciudad de Rosario me lo encontré. ¿En serio? Que es curado, ¿sí? Es increíble, man. Ahora, Increíble. ¿hay otra familia que esté acompañando tu...? Nadie, solo Nadie. estamos. Solo- No solamente el Estado nos abandona como víctima, Sí. sino que que nos las abandona otras la familia, nos abandonó el Estado, la Fiscalía, solo estamos. Por eso le digo que esta historia merece ser contada. Nosotros hoy seguimos los streaming y te pasan películas de historia de vida, te pasan películas, ahora está muy de moda cuánto vale la vida humana, y te cuentan la historia de cómo un abogado hizo arreglar toda la familia de las Torres Gemelas. Pero no te cuenta que hay 90 familias que ahí no arreglaron, que son como la familia Yanay. Estas son las historias que te tienen que contar, por eso yo valoro que nos inviten. Porque nosotros somos los ciudadanos como todos. Somos los chicos que van con todas las ilusiones a la ciudad. Somos aquellos que laburamos y nos ganamos el pan de cada día. O sea, nadie nos regaló nada. Con solo decirte que para llevarme a mi hermana, no sabe lo que tuve que hacer. Sí, pero fíjate qué tramposo que es todo esto, ¿no? Porque si el Estado estuviera presente en el rol de la Fiscalía, no deja en manos de la víctima Exacto. el poder o no accionar. Y la víctima, si quisiera, podría tener una indemnización Claro. como quisiera, en ejercicio de su reparación. ¿Me entendés? Es decir, no pueden poner a la víctima en ese jaque. Es decir, Bueno. de indemnización Aparte yo, o causa desde penal. mi ignorancia, No. que no sé nada de derecho, pero yo tenía entendido que una causa de estas características no se puede arreglar. Pero no O sea, no debería poder debería. una Lo que pasa es que lo indemnización- hacen encubierto. Exacto, Lo es hacen una causa absolutamente penal. encubierto cuando son dos cosas distintas y dos intereses distintos. La reparación económica, yo entiendo la postura de que es obvio que nadie te devuelve a tu hermana, pero la reparación económica tiene un gran sentido. Porque cuando una persona vive una tragedia, perdón, hoy estamos con las palabras tremendo, la vida se convierte en una cagada, perdón, la literalidad. Entonces, lo que hace la reparación económica es hacer que la vida sea un poco más llevadera, es decir, un poco mejor, un poco menos peor para ser más concreta. Y esa es la función que tiene la reparación económica, no devolver a un estado anterior que es imposible. Entonces no se puede poner a la víctima en elegir entre esto Aparte, y te das la Claro, no es acción una penal. disyuntiva. Está muy bien, no es una disyuntiva. Exacto, no No, es una es cosa o la otra. disyuntiva, No, no es una puede. reparación económica, lo que no es ni Son- moral, ni No, no, ninguna no, otra característica. es hacer Y aparte que la me vida- imagino que igual es obligatoria, porque digamos, esta gente Claro. perdió todo. Pero Perdió su depende. casa, perdió No. su pertenencia, su Pero no lo vida. pueden Sí, pero poner a depende él quién en es- jaque y si no se queda sin la acción penal, porque es lógica pasa la reacción siempre. Pero que es que tiene. la reparación Es lógica. económica la está haciendo la empresa. No es que, entiendo que para que haya una reparación económica tiene que terminar el juicio, de que hacerse culpable la empresa, y ahí esto no está pasando. Lo que hay, ¿por qué? Porque tiene más poder de ¿Y presión. ahí la empresa. ahora donde estaba el edificio? Ahora van a hacer un memorial. Sí, yo pasé. Es muy, muy conmovedor, porque pasé La hace poco, escuela de Mariana. música, ¿no? También. Es realmente Sí. muy conmovedor pasar por ahí como por Como cualquier por otro la Embajada memorial. de Israel, Como que por la está- Embajada de Israel claro. realmente, pero van a conservarlo al memorial. Mire, Porque es que Yo realmente ahí frente diciendo a en algún algunas inmobiliario cosas- me da miedo. diciendo en frente a algunas algún- cosas. Claro. siempre he sostenido en 10 años de que allí había restos. No solo porque lo digo, yo me quedé hasta el final, busqué a la gente, es más, pusimos un chapón donde era el pozo del ascensor, para que era el último vestigio, porque una vez que pasaron la Champions borraron todas las pruebas. Tremendo. Entonces alisaron el terreno. Y me trataban de loco porque decían que era el chico que, donde en el lugar que hubo víctima, nunca se construyó arriba. Nunca se hicieron cimientos. No se puede Esa construir, claro. tierra donde pisan está la vida de mi hermana, de mi amigo, es sagrado eso. ¿Qué encontraron ahora hace una semana atrás cuando escarbaron 10 metros bajo tierra? Un auto intacto. Y ahora encuentran relojes, cadenitas, Claro, todo, ¿sí? todo, Van a hacer un claro. edificio de 2 pisos, de 2 pisos esta gestión. Con lo cual no respetó lo que otros familiares queríamos ahí. Que era un memorial donde era cuidado, ¿Me había un estás espejo de diciendo agua. que van a construir en ese mismo lugar, hicieron un pozo, encontraron un auto? Sí, un auto encontrado. Eso está en la televisión. Y es más, todos los días encuentran cosas, cadenitas, medallas, Tremendo. cuadros, Tremendo. intactos lo encuentran. Porque plancharon el terreno. Taparon todo. Claro. Tremendo. La Eso, escena, la pregunta. escena era exactamente igual a la del atentado a la AMIA. Exacta. Esa foto que tenés detrás la tomé desde el departamento que alquilaba mi hermano, que estaba en esa manzana. Inaugura mi Instagram esa foto. Fíjate vos lo que es los edificios de alrededor. Terrible, terrible. Yo recuerdo muy bien. Fue Yo terrible. llegué unas horas después como corresponsal del canal. Pedí ir por el doble motivo. Primero porque quería cubrir, por otro lado para asistir a mi hermano que alquilaba en esa manzana.
Y la verdad es que la escena era brutal. Me recordó a la AMIA, pero totalmente. Sí. Digo, fue una explosión, no fue un incendio, No, no fue una pérdida de una fuga de gas meramente, fue una explosión. A ver, el pozo del ascensor hizo de chimenea y la chispa que detona es el ascensor. Cuando toman el ascensor, creo que allí muere una pareja dentro del ascensor, es lo que detona la explosión. Digo, para que no se vuelva a repetir, es por lo que estamos hablando con él. exactamente. ¿no? De que haya justicia y que los funcionarios, a ver, los políticos y los privados hagan lo que tienen que hacer en una ciudad que es bellísima. Bellísima. Rosario es una de las ciudades más lindas de la Argentina. Pero perdón, es inconcebible, discúlpame Mariana, es inconcebible lo que acaba de contar Adrián, Sí. de que no va a haber un memorial y de que va a haber un emprendimiento privado ahí. Porque la reparación no solamente es económica, judicial, emocional, si querés, la reparación también tiene que ver con políticas activas de memoria. Exactamente, de mantener justamente Claro. esto que dice él, ¿no? Mientras El tengamos memorial existe, pero la memoria no activa respeta es el primer memorial. Hacen dos edificios, en uno la escuela de música y en el otro el Sí. memorial. Con lo cual no estamos de acuerdo, muchos familiares, Ajá. víctimas y sobrevivientes y vecinos, porque no respeta lo que... Pero la ni escuela de siquiera música, ¿quién la manda a construir? El gobierno. El gobierno. Una expropiación inversa que encima se la expropian a la propia empresa, porque la empresa compra el terreno por la Pero aseguradora y... como Horrible. dato informativo nada más, ¿quiénes son los dueños de esta empresa? ¿Quiénes son los dueños? TIPSA, Techin, el Grupo Suez, 40% el Estado francés, inversores de Canadá y de seguros de Canadá y Estados Unidos, Techin, Tecpetrol, son dueños de petróleo. Un monstruo, por eso siempre digo que esto es la historia de Goliat contra David. O sea, por eso ellos tenían un pool de abogados y nosotros teníamos un solo abogado, nadie quería agarrar el caso, además esos mismos abogados después tenían relaciones con esa aseguradora, por eso le terminé sacando el poder y ahora puse una abogada. Te agradezco, Adrián. No, gracias a ustedes. Y de verdad estamos acá para tener, como dijiste vos, activa la memoria, ¿no? Mientras eso suceda y la esperanza de que se haga justicia siempre va a estar, y ojalá suceda. Vamos a estar siguiendo de cerca y le mando un beso muy grande a tu familia. Bueno, gracias. Muchas Fernanda. gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Vamos al corte? Vamos, corte, enseguida volvemos.